Ya. Muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a comenzar entonces con la presentación de generalidades de osteología. Bueno, ustedes saben que la anatomía es una asignatura biológica básica que estudia la morfología macroscópica normal del cuerpo humano en forma sistemática. Se ha estudiado desde tiempos inmemoriales en el cadáver, en un cadáver, ¿no es cierto? Y en forma directa se ha ido haciendo la disección o la separación por partes del cuerpo. Entonces, de ahí resulta la definición etimológica de ana, separar, tomo, parte. Separar el cuerpo por partes. Eso consiste en la anatomía. Hay numerosos tipos de anatomía. Vamos a comenzar viendo la anatomía descriptiva, que describe arterias, venas, nervios, músculos, huesos, todas las irregularidades, todas las divisiones, todas las uniones, etc. ¿Ya? Después hay una anatomía que es topográfica, que estudia por región, ¿ya? Por ejemplo, región del hombro, región del codo, región de la muñeca, regiones de la mano, regiones del antebrazo, del brazo, por regiones. Esa sería la anatomía topográfica. Después está la anatomía de superficie, que se estudia clínicamente cuando descubrimos una parte del cuerpo y vemos específicamente puntos de referencia anatómicos en la superficie del cuerpo, ¿ya? Eso es cuando hacemos examen clínico. Después hay una anatomía funcional, que describe los movimientos del cuerpo, ¿ya? La usan mucho el traumatólogo, el médico fisiatra, el kinesiólogo. Es toda la anatomía del aparato locomotor, ¿ya? Donde músculos, tendones, y huesos y articulaciones se movilizan. Anatomía funcional. Después está la anatomía quirúrgica, ¿ya? Que son principalmente formas de acceso quirúrgico a partes profundas del cuerpo, ¿ya? Cuando queremos sacar una biopsia, cuando queremos hacer un acceso quirúrgico para hacer una cirugía en arterias, en venas, en vísceras, en cavidades, en el interior del cuerpo. Acceso quirúrgico sería entonces anatomía quirúrgica. Después está la anatomía patológica. La anatomía patológica es una anatomía que se estudia a través del microscopio. Entonces, previo para ello, entonces, hay que sacar un trozo de tejido, eh, puede ser piel, puede ser músculo, puede ser un trozo de que lleva músculos, arterias, venas, nervios, linfáticos, un trozo de un órgano, y el sacar un trozo del cuerpo constituye, ¿no es cierto?, el acto médico-quirúrgico que es una biopsia, ¿ya? Ese trozo de tejido se envía, ¿no es cierto?, al laboratorio del médico patólogo y él la va a fijar ese tejido vivo, le va a aplicar, ¿no es cierto?, colorantes, medios para ver, ¿no es cierto?, los distintos tipos celulares a través de cortes microscópicos. Y va a diagnosticar si el tejido que estamos viendo es normal o es típico, o las células tienen diferenciación y son atípicas. Y esas formas de atipía o de diferenciación pueden ser de grado menor a mayor y eso es lo que constituye el cáncer, ¿ya? O también pueden ser células que estén alteradas de forma inflamatoria aguda, inflamatoria crónica. Entonces, principalmente vamos a ver diferentes tipos de enfermedades que cursan con inflamaciones agudas, crónicas, degenerativas o cánceres que las va a diagnosticar el médico patólogo. Es una subespecialidad o especialidad muy importante en la medicina, ya que dependiendo del diagnóstico que dé el anatomopatólogo, vamos a dar después el tratamiento definitivo, ¿ya? Y finalmente después tenemos una anatomía muy moderna y muy bonita, que es la anatomía por imágenes. Entonces aquí tenemos las radiografías simples, las radiografías digitales, las radiografías tomográficas en cortes como las TAC, que son las tomografías axiales computarizadas. Comúnmente el público las conoce como escáner, pero el nombre escáner es el nombre comercial de la máquina que se hizo por primera vez. Y hoy en día las máquinas tienen diferentes nombres, como Philips, Canon, Fuji, Nikon, General Electric o Hyundai, ¿no es cierto? Uno no le va a pedir que se haga, ¿no es cierto?, un Nikon o un Canon de cerebro.
un escáner de cerebro. Escáner es la marca comercial, ¿ya? Entonces vamos a nosotros a decir solamente TAC. TAC de TAC, que es la sigla de tomografía axial computarizada, TAC de cabeza, cuello, de cerebro, de miembros, de tórax, de abdomen, etc. Y que puede estar TAC con eh, simples o con medio contraste. También están las otras imágenes que se captan por resonancia magnética, que son imanes que captan los distintos tipos de radiaciones que uno emite a través de los diferentes tipos de tejidos que tenemos, y eso lo traduce con un software en imágenes. ¿Ya? Esas son las resonancias magnéticas, que pueden ser también simples o sin contraste y con contraste, con algún medio de contraste. Está también el ultrasonido, muy útil. ¿Ya? La ultrasonografía o las ecotomografías, ¿no es cierto? O ecografías, que sirven mucho para ver partes blandas. Entonces, cuando queramos ver piel, celular subcutáneo, vasos nervios superficiales, linfáticos superficiales, articulaciones, anda muy bien, ¿no es cierto?, la ultrasonografía. También en abdomen para ver vísceras, ¿no es cierto?, para ver hígado, vía biliar, páncreas, vaso, eh, riñones, vejiga, útero, ovarios, próstata, etcétera. Anda muy bien la ecotomografía de partes blandas. Para la parte genital masculina anda muy bien para ver, ¿no es cierto?, una ecotomografía testicular y ver cánceres en el testículo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces son exámenes que son muy útiles porque son bastante exactos. Generalmente las máquinas de hoy en día son cada vez más de alta resolución y permiten dar diagnósticos muy acabados y muy precisos. Bueno, en osteología vamos a estudiar, ¿no es cierto?, más o menos 206 huesos, que los vamos a ir dividiendo en huesos del cráneo y de la cara, ¿ya? Huesos del cráneo y de la cara, huesos de la columna vertebral, huesos de la jaula torácica, huesos de miembro superior y huesos de miembro inferior. Ahora, ¿qué utilidad tienen los huesos? Bueno, los huesos son el principal sostén de todas las partes blandas del cuerpo, ¿ya? Las protegen, las alojan, y además estos huesos sirven de palanca, de manera que permiten la movilización, ¿ya? Por lo tanto, la osteología constituye la base de la anatomía tanto descriptiva como topográfica. Es lo primero que se estudia en anatomía. Ahora, todos los elementos óseos se describen según posición anatómica. La posición anatómica consiste en el individuo de pie frente a ustedes con la palma de la mano dirigida hacia adelante, ¿ya? Entonces, individuo de pie frente a ustedes con la palma de la mano dirigida hacia adelante. Y ese es el punto de referencia para saber si las estructuras tienen posición anterior, posterior, superior, inferior, medial, hacia la línea media o lateral, ¿ya? Como vamos a ir viendo. Entonces, aquí vemos entonces un individuo, ¿no es cierto?, en donde podemos hacer vistas o cortes, eh, teniendo presente, ¿no es cierto?, un plano superior acá arriba, ¿se fijan?, un plano inferior acá abajo. Todo lo que se acerque también a la cabeza se va a llamar proximal, y lo que se aleje de la cabeza, distal, ¿ya? Entonces, a nivel de anatomía de miembro superior como de miembro inferior, vamos a llamar proximal lo que está más cerca de la cabeza y distal lo que se aleja de la cabeza. También vamos a tener un plano anterior, un plano posterior, ¿no es cierto? El plano medio, este plano que atraviesa la mitad del cuerpo, acá, sería un plano, ¿no es cierto?, sagital, ¿ya? Los planos transversales son los que cruzan el cuerpo en forma transversal, ¿ya? Y dividen el cuerpo en una mitad superior, en una mitad inferior, ¿ya? O en un segmento más superior, y un segmento más inferior. Esos serían los cortes transversales o axiales. También podemos tener, ¿no es cierto?, un plano coronal. Está en amarillo aquí. Está dividiendo el cuerpo en una mitad anterior y en una mitad posterior. Ese es un plano coronal, ¿ya? Entonces, básicamente, los planos son un plano sagital, que divide, ¿no es cierto?, el cuerpo en una mitad derecha e izquierda, ¿ya? Un plano transversal,
que divide, ¿no es cierto?, el cuerpo en un segmento más superior, un segmento más inferior. Aquí estaría en este color rosado siendo un corte transversal o axial. Y el plano coronal en amarillo está dividiendo el cuerpo en una mitad anterior y una mitad posterior. Entonces los huesos van a tener una dirección absoluta, que es la dirección, ¿no es cierto?, que lleva por sí solo el hueso, y una dirección relativa, que es relativa a la posición anatómica. De esta manera entonces tenemos, ¿no es cierto?, 6 planos o variedades de planos. Un plano medio o sagital, ¿ya? Un plano lateral, que va de la línea media hacia lateral. Un plano anterior, ¿no es cierto?, que se dirige hacia la parte anterior del cuerpo, y un plano posterior, y a la vez un plano superior y un plano inferior. Ahora, vamos a clasificar los huesos según la forma que tienen los huesos. Desde el punto de vista de la configuración de los huesos, tenemos 3 grandes tipos de huesos. Huesos largos, que están en las extremidades, ¿no es cierto?, estos huesos largos. Huesos anchos y planos, que los vemos acá en el cráneo, en la pelvis. Y los huesos cortos y irregulares, que están, por ejemplo, en la columna y en la muñeca o en el tarso, en el pie. Los huesos largos predomina su longitud sobre las demás dimensiones. Presentan una parte media que se llama diáfisis y 2 extremos que se llaman epífisis. ¿Ya? Entonces aquí vemos un fémur en donde vemos una epífisis proximal y una epífisis distal, una parte media o diáfisis. Entre la diáfisis y la epífisis tenemos entonces la metáfisis. También la metáfisis puede ser proximal acá arriba y distal acá abajo. ¿Ya? Aquí vemos entonces la epífisis proximal, epífisis distal, la diáfisis, toda esta parte media es la diáfisis, y la unión entre epífisis y diáfisis es la metáfisis. Para este caso de acá arriba, metáfisis proximal, acá abajo, metáfisis distal. La particularidad que tiene la metáfisis tanto proximal y distal es que en ella se encuentra el cartílago de crecimiento del hueso. ¿Ya? Entonces los huesos, todos los huesos van a ir creciendo a través de centros de osificación, cuando son huesos más pequeños o irregulares, y cuando son huesos largos van a tener cartílago de crecimiento, ¿ya? Uno generalmente proximal y uno distal. Y eso se ve, ¿no es cierto?, en las radiografías, porque cuando no están todavía fusionados estos cartílagos de crecimiento, aquí en esta radiografía de rodillas de un adolescente, vemos, se fijan, el cartílago de crecimiento. Entonces, la unión de la diáfisis acá arriba con la epífisis es lo que se denomina metáfisis. Y ahí en esa metáfisis está el cartílago de crecimiento. ¿Ya? Cartílago de crecimiento aquí del fémur, de la tibia y acá incluso de la fíbula. ¿Se fijan la fíbula? O peroné tiene, ¿no es cierto? Esta fíbula tiene un cartílago de crecimiento. También son útiles los centros de osificación en el carpo, en el niño, en un niño pequeño, un niño, ¿no es cierto?, que tiene menos de 5 o 8 años de edad. Muchas veces, en el control de niños sanos, la relación peso-talla hace que, ¿no es cierto?, la talla no concuerda con su edad cronológica. Puede tener un retardo, una sospecha de retardo al crecimiento. En ese caso, entonces, el médico le va a pedir al niño una radiografía de carpo de ambas muñecas, y luego el médico radiólogo, de acuerdo a los patrones que tienen de osificación, cada uno de los huesos del carpo, va a decir si la edad cronológica corresponde a una edad ósea, ¿ya? Que puede ser un crecimiento. Se fijan que este niño aquí tiene cartílago de crecimiento en el radio y en la ulna, y también, ¿no es cierto?, están los centros de osificación en los 8 huesos del carpo. Si hubiera retardo del crecimiento, entonces se le deriva al endocrinólogo para que se vea la causa de su retardo del crecimiento, ¿ya? Nosotros, además de los huesos largos, tenemos los huesos anchos y planos, ¿ya?
El largo y el ancho predominan sobre el espesor, ¿ya? Los tenemos en los huesos del cráneo y en los huesos de la pelvis. Se fijan, los huesos ilíacos, en el hueso sacro serían ejemplos de huesos planos. Después tenemos huesos cortos. El tercer tipo de huesos son los huesos cortos o irregulares. Tenemos las vértebras, todas las vértebras son huesos cortos o irregulares. Los huesos de la muñeca acá, del carpo, escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Segunda fila, desde lateral a medial, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso amato o gancho, ¿ya? Esos serían los 8 huesos del carpo. Y en el tarso, como huesos cortos irregulares, tenemos, ¿no es cierto?, el calcáneo, el astrágalo. Aquí tenemos el escafoide del pie o navicular. Tenemos la primera, segunda y tercera cuña y por borde lateral del pie el cuboide. Todos esos son huesos cortos irregulares. También tenemos un hueso especial, que son huesos supernumerarios. En este caso, se fija entre un parietal y el otro parietal y el occipital. Tenemos un hueso, ¿no es cierto?, interparietal. Sería un hueso supernumerario o huesos wormianos. Se llaman huesos supernumerarios o huesos wormianos. No tiene mayor importancia que la persona tenga un hueso de esta naturaleza. Lo importante es que el cráneo esté con buena forma, bien configurado, ¿ya? Son ocasionalmente que existen esos huesos en forma excepcional. Bueno, a cada uno de los huesos se le va a describir caras, ¿no es cierto? Pueden ser una cara anterior, posterior, medial, lateral, dependiendo. Bordes. Depende de la forma del hueso, hay huesos que tienen solamente un borde anterior, dos bordes laterales, en fin. Y extremos, extremo proximal, distal, ¿ya? Y a cada una de estas regiones, ya sea caras, bordes o extremos, les vamos a dar un adjetivo: medial, lateral, anterior, posterior, superior e inferior, ¿ya? Bueno, también tenemos eminencias en los huesos. Vamos a ir describiendo algunas particularidades que tienen los huesos, como son las eminencias o procesos o apófisis. La nomenclatura antigua es apófisis, pero nosotros le vamos a decir proceso, ¿ya? Y estos procesos pueden ser articulares, que se corresponden, se fijan, a articulaciones que pueden ser movibles o fijas, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un proceso articular que es la cabeza, ¿no es cierto?, del fémur, por ejemplo, que está anclando acá en el acetábulo del hueso ilíaco. Eminencias no articulares tienen diferentes formas. Pueden ser forma de protuberancia o tuberosidad, pueden tener la eminencia, tener la forma de eminencia mamilar, pueden tener una forma más aguda como una espina, otras como una línea o como una cresta, y la mayoría de estas irregularidades no articulares están destinadas a las inserciones de tendones, de músculos, ¿ya? Y por ejemplo aquí clásicamente la tuberosidad isquiática, aquí en el isquio, es la tuberosidad en la cual estamos sentados en este momento. Ustedes están sentados en el frente al computador y cuando les molesta y les duele el estar sentado, duele aquí en esta tuberosidad isquiática y uno cambia de posición. También tenemos aquí entonces la espina isquiática, ¿ya? Entonces aquí tenemos la espina isquiática, ¿ya? También tenemos cavidades en los huesos, que son dos grupos: cavidades articulares y cavidades no articulares. Entre las cavidades articulares tenemos aquí el acetábulo, que contiene, ¿no es cierto?, la cabeza femoral, ¿ya? Y entre las cavidades no articulares ofrecen inserción a ligamentos, a músculos. Por ejemplo, aquí tenemos el trocánter mayor o tuberosidad mayor del fémur, que tiene en su interior, en su cara interna, la cavidad digital del trocánter mayor. En esta cavidad digital se inserta el músculo obturador lateral, el obturador medial y los géminos de la pelvis. Entonces serían cavidades de inserción.
También hay cavidades de recepción. Pueden alojar, ¿no es cierto?, órganos, tendones, arterias o nervios. Por ejemplo, la fosa orbitaria aquí en el cráneo aloja el globo ocular y sus anexos. También acá en el cráneo, la fosa cerebelosa, aquí a nivel del occipital, hay unas fosas superiores que son cerebrales en el occipital, unas fosas inferiores que son las fosas cerebelosas. Las fosas cerebelosas alojan el cerebelo, ¿ya? Y las fosas, por ejemplo, cerebrales del occipital alojan el encéfalo. También hay cavidades de ampliación. Y estas cavidades en medicina se denominan senos. La palabra seno en medicina significa una cavidad, algo que es hueco, ¿ya? Y se ubican generalmente alrededor de las fosas nasales. Y estas cavidades de ampliación alrededor de las fosas nasales pueden ser el seno maxilar, el seno frontal, aquí en el espesor del hueso frontal, el seno esfenoidal o el seno etmoidal, alrededor del etmoide. Tenemos 4 tipos de cavidades: maxilar, frontal, esfenoidal y etmoidal. Y estas cavidades que están recubiertas en el estado fresco por mucosa, esta mucosa se puede inflamar en estas cavidades o senos y vamos a tener lo que se denomina sinusitis, ¿ya? El examen ideal para diagnosticar esta sinusitis es haciendo un TAC de cavidades paranasales. De esta manera podemos diagnosticar precisamente si la sinusitis es de alguna de estas 4 cavidades. Puede ser sinusitis maxilar, o frontal, o esfenoidal, o etmoidal. Cuando la inflamación compromete todas las cavidades, se llama pansinusitis. También estas cavidades de ampliación están alrededor de la caja del tímpano, por ejemplo. La caja del tímpano tiene su cavidad de ampliación en las celdas mastoides que están aquí en el proceso mastoide del hueso temporal. Entonces, estas cavidades de ampliación pueden estar agrupadas alrededor de las fosas nasales, dando los cuatro senos, y estos tienen como función fundamental disminuir el peso del cráneo y servir de resonancia, de caja de resonancia de nuestra voz, ¿ya? Esa es la utilidad que tienen estas cavidades óseas. También podemos tener en los huesos otras particularidades que son los agujeros o conductos de transmisión. Dan paso a vasos y nervios. Aquí esto es la mandíbula, ¿ya? Este es el ángulo de la mandíbula, aquí se seccionó la mandíbula, aquí está la articulación temporomandibular, ¿ya? Y podemos ver, ¿no es cierto?, el conducto dentario inferior que da paso al nervio dentario inferior en el espesor de la mandíbula. Sería un conducto de transmisión. Ejemplo de conducto de transmisión, conducto dentario inferior. Bueno, para que los huesos estén vivos tienen que tener vascularización, tiene que llegar sangre. ¿Por dónde llega? A través de orificios. Son los conductos de nutrición. En primer orden, a nivel de la diáfisis, ¿ya? En esta parte, conductos de nutrición a nivel de la diáfisis de primer orden y conductos de segundo orden que son muy numerosos a nivel de las epífisis. Tanto la epífisis proximal como la epífisis distal tienen numerosos orificios por los cuales penetran distintos vasitos sanguíneos, ¿ya? De segundo orden. Y eso es lo que le da la vitalidad al hueso, ¿ya? Si no hay irrigación, se produce necrosis del hueso, ¿ya? Una muerte celular, cuando hay un compromiso de estas arterias. Bueno, envolviendo al hueso hay una membrana nutricia, es una membrana fibrosa, firme, muy vascularizada, se fijan, tiene muchas arterias en rojo y en azul celeste las venas, ¿ya? Y en negro tenemos la inervación. Es muy inervada también esta membrana fibrosa, firme, que es el periósteo. Por lo tanto, cuando hay fractura de un hueso, lo que duele es el periósteo y su inervación, ¿ya? Es la membrana nutricia del hueso porque está muy vascularizada. Ahora, el periósteo de mayor espesor va a estar en la superficie exocraneal, proceso basilar del occipital. Es más delgado de la diáfisis, en esta parte media de los huesos,
mide más o menos 1 milímetro de espesor y es mucho más grueso en las epífisis, que puede llegar a medir hasta 3 milímetros de espesor, dependiendo de la persona. Puede medir 2 o 3 milímetros de espesor en las epífisis, ¿ya? Y es precisamente porque tiene más vascularización a nivel de la epífisis, por numerosos vasos sanguíneos. Bueno, aquí tenemos entonces un corte total. Si hacemos un corte a nivel del muslo, ¿se fijan aquí? ¿Ya? Del fémur, vemos, ¿no es cierto?, el periodo y la membrana nutricia. Pero este corte es a nivel del antebrazo, ¿ya? Entonces ahí va la ulna y el radio. Entonces, el primer plano que ven ustedes aquí es la piel. El segundo plano, celular subcutáneo, formado por vasos y nervios superficiales, tejido graso, tejido celular. ¿Ya? ¿Se fijan? Luego viene la fascia, esta membranita blanca. Y bajo la fascia tenemos el plano profundo, con el plano muscular. Y luego tenemos el plano óseo, acá, ¿ya? Aquí vemos entonces el radio por fuera, la ulna por dentro. Y este radio entonces va a tener aquí, ¿no es cierto?, una membrana que es el periósteo. ¿Se fijan? Envolviendo el hueso, la grana blanca nacarada y el periósteo. Entonces, las distintas inflamaciones que vamos a tener, ¿no es cierto?, producto de agentes infecciosos, de traumatismo, de agresiones, de heridas cortantes, de quemaduras, etcétera, podemos tener una primera agresión a nivel de la piel, ¿no es cierto? Una erosión en la piel, que viene a ser una puerta de entrada de infecciones, de bacterias, de diferentes bacterias como estreptococo, estafilococo, a nivel de piel. Y eso va a generar una reacción inflamatoria de defensa que se llama celulitis, ¿ya? La inflamación del tejido celular subcutáneo bajo la piel se llama celulitis. La inflamación propiamente tal de la piel es una dermatitis. Y bajo la piel, una celulitis, ¿ya? Compromete el tejido celular subcutáneo, vasos y nervios superficiales, linfáticos superficiales, nervios superficiales. Después podemos tener, ¿no es cierto?, inflamación del plano muscular. Podemos tener una miositis, ¿no es cierto? Podemos tener también a nivel del periósteo una periostitis, ¿ya? Podemos tener a nivel del hueso una osteitis, inflamación e infección del hueso, osteitis, y la parte central del hueso medular, una mielitis, osteomielitis. Cuando compromete la médula ósea, mielitis o osteomielitis. ¿Ya? Esos serían los distintos grados de infección. Entonces, para determinar inflamaciones, infecciones superficiales, anda muy bien una ecotomografía de partes blandas. Entonces, de esa manera determinamos el grado de celulitis. Podemos tener algún absceso, algún flegmón, un absceso, una celulitis, un hematoma también. Esto puede haber una ruptura de vasos superficiales formando una equimosis o un hematoma. La equimosis sería la diseminación difusa de la sangre en los planos superficiales, eso es equimosis, y ya un hematoma es una colección localizada de sangre en el plano superficial o también en el plano profundo. También podemos tener un hematoma del plano profundo bajo la fascia, vamos a tener, ¿no es cierto?, el plano profundo, y los hematomas pueden ser profundos, ¿ya? Entonces, tanto para planos superficiales como también relativamente profundos, va a servir una buena tomografía, ojalá de alta resolución, de las partes blandas, ¿ya? Si tenemos ya compromiso de óseo o de periósteo, vamos a tomar una radiografía. También si tenemos compromiso articular, una radiografía, pero para también las articulaciones, una ecotomografía de partes blandas anda muy bien en las articulaciones. Entonces, dentro de las patologías óseas que ya les mencioné, tenemos la inflamación ósea, osteitis, cuando la inflamación se profundiza hacia la médula ósea del hueso, entonces tenemos una osteomielitis.
Y los tumores óseos o cánceres pueden ser primarios cuando se originan en el mismo hueso, ¿ya? O secundarios o metástasis cuando provienen de otros órganos a distancia y que dan una siembra a nivel óseo, ¿ya? Sería un tumor metastásico cuando el tumor primario, por ejemplo, es del cerebro o es un tumor del hígado y que se ramifica y se propaga hacia los huesos. Eso sería una metástasis ósea de un tumor primario que puede ser cualquier tumor en cualquier parte del cuerpo. Ya. Cuando se pierde la solución de continuidad de un hueso, estamos frente a una fractura. Y según el rasgo de fractura, las fracturas se clasifican en rasgo de fractura transversal, se fijan aquí, puede ser oblicuo, puede ser espiroideo aquí, o puede ser conminuta. Cuando tiene numerosos fragmentos, es conminuta. Una palabra, conminuta, una sola palabra. No es conminuta, sino que es conminuta. Después acá tenemos una fractura doble, ¿no es cierto? Con doble rasgo de fractura. Después acá tenemos una fractura, ¿no es cierto?, por impactación, ¿ya? Se fracturó aquí el húmero, pero está impactada, ¿ya? Por la misma fuerza no se desplazó, por eso se llama fractura impactada. Y acá hay una fractura porque hay una tracción de algún ligamento, de un músculo, y se desgarra, ¿no es cierto?, con un trozo de tendón y de músculo en el hueso. Eso se llama fractura por avulsión. ¿Ah? Cuando hay una tracción a una parte del hueso, se desprende una parte del hueso, pero no se quiebra totalmente el hueso, sería una fractura por avulsión. Esos serían los diferentes tipos de fractura. Y estos todos se diagnostican mediante una buena radiografía, ¿ya? Entonces aquí tenemos radiografía de piernas. Se fija, hay un rasgo de fractura, otro rasgo de fractura. Acá en el peroneo fíbula también hay un rasgo de fractura. Hay numerosos rasgos de fractura, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son las formas clínicas de diagnosticar todos, ¿no es cierto?, estas enfermedades cuando hacemos un examen clínico? Este examen consiste en todos los exámenes en general, ya sea cualquier parte del cuerpo que estemos examinando, un miembro superior, un miembro inferior, una mano, un pie, vamos a utilizar inspección, vamos a observar. Son 4 los pasos fundamentales del examen semiológico clínico. Primero, inspección, visualización del lugar. Vamos a referirnos, por ejemplo, a la mano, en la muñeca. La persona consulta por un dolor de muñeca y hay una probable lesión de la muñeca. Inspección, entonces observamos. Luego palpación, palpamos a nivel de la muñeca, borde lateral y vemos si hay una fractura de escafoides. Podemos dar pequeños golpecitos cuando corresponde, dependiendo del segmento que estemos examinando o escuchando también. La percusión y la auscultación va a servir más bien en el tórax y en el abdomen, ¿ya? En los miembros es menos útil, ¿ya? El miembro superior e inferior, cuello, cabeza es menos... en el cuello podemos auscultar los vasos, los grandes vasos del cuello, eso sí, ¿ya? Pero no vamos a estar percutiendo la cabeza, ni el cuello, ni los miembros, porque no da utilidad. Porque cuando percutimos en el tórax y el abdomen, cuando vemos bajo la superficie, por ejemplo, se sitúa alguna víscera hueca y hay sonoridad. Eso es en el tórax y en el abdomen. Entonces sirve percusión y auscultación, escuchar, ¿ya? Los métodos fuera de estos 4 métodos, inspección, palpación, percusión y auscultación, que son métodos clínicos, tenemos exámenes de ayuda complementarios, ¿no es cierto? Y tenemos, ¿no es cierto?, la radiografía, que puede ser, ¿no es cierto?, simple o digitalizada. Digitalizada con mayor resolución. Y en los planos, ¿no es cierto?, anteroposterior, laterales o oblicuos, dependiendo de la vista que queramos, ¿ya? Radiografía de pelvis, se fijan aquí, hay una displasia de cadera, aquí tenemos
extremo proximal del fémur y la cabeza que está anclando en el acetábulo. En cambio acá hay una falta de desarrollo del acetábulo y no está bien formado el acetábulo ni está formada bien la cabeza del fémur. Displasia de cadera, ¿ya? Aquí en esta pelvis también, esto es en un niño, ¿cierto? Una persona que está, ¿no es cierto?, en crecimiento, porque está el cartílago de crecimiento, ¿se fijan? Acá en el adulto vemos la cadera derecha que está anclándola en el acetábulo bien, cabeza del fémur y acetábulo derecho, pero en el izquierdo la cabeza del fémur se fue hacia arriba, no está bien formada y no está bien formada el acetábulo. Sería una secuela de una displasia de cadera que no fue tratada oportunamente. Por lo tanto, se fijan la altura aquí de esta cabeza femoral no concuerda con la altura hay una diferencia, un desnivel pélvico enorme, donde hay un acortamiento del miembro inferior izquierdo. Entonces la persona va a caminar, va a hacer una marcha claudicante o va a cojear, va a tener una cojera. Ahora, al tomar la radiografía fina digital del hueso, vamos a ver lesiones periósticas. Esta membrana tan delgadita puede presentar 4 clásicos patrones. Puede ser una imagen sólida o unilaminada, o alteraciones de multilaminada o en cebolla, alteraciones espiculadas o en sol naciente y en triángulo de Codman. Entonces, vamos a ver distintas formas de periostitis con estos patrones que el especialista eh, eh, radiólogo lo va a informar en el resultado del examen. Radiografía de hombro, ¿ya? Se fijan aquí hay un tumor óseo gigante en el húmero. Acá igual tenemos tumores, ¿no es cierto? Este es el fémur aquí. Y también, ¿no es cierto? Acá en la tibia, tumores óseos. Todas estas zonas de radiografía son tumores óseos. Podemos hacer exploración entonces en columna, en miembro inferior, en las manos. Aquí podemos hacer, ¿no es cierto?, la edad ósea para ver los centros de osificación en un niño, ¿ya? Radiografía de rodillas, antero-posterior, lateral, ¿ya? ¿Está bien esa radiografía? Radiografía de columna. Cuando vemos que hay desviación de la columna, se fijan, esta columna debe tener un eje medio. Y mire cómo se desvía la columna enormemente, sigue un camino, una deformación en S itálica, en forma de la letra S itálica. Bueno, gran deformación del tórax, dificultad para respirar, para que se acomoden los órganos en el tórax. Muchas veces la persona va a tener dificultades respiratorias, el corazón va a tener alteraciones para que se acomode en este tórax mal formado. Son malformaciones habitualmente congénitas o que comienzan desde niño y pueden ir progresando si no se hace un tratamiento a tiempo, ¿ya? Bueno, el tratamiento precoz de esta escoliosis deformante es hacer una artrodesis. Se le abre atrás la columna al individuo y se le ponen tutores metálicos, 2 fierros metálicos por alrededor de las láminas derecha e izquierda, ¿ya? Y se fijan con tornillo y placa de manera que queda la persona con la columna fija sin poder mover la columna lumbar. La columna torácica sabemos que no se mueve, pero sí la columna lumbar. Entonces queda columna torácica y lumbar fija. Le dejan libre acá el cuello para que pueda uno mover el cuello. También como otro método de examen de los huesos es a través de TAC. Tanto para las partes blandas sirve la TAC, tomografía computarizada, como la parte ósea. Esto es un corte axial transversal a nivel de la pelvis. Entonces aquí están los músculos glúteos, se fijan, la línea interglútea, el coxis, este huesito, esta es la ampolla rectal, los huesos del pubis, la tuberosidad isquiática, acá el hueso ilíaco a la altura de la cadera, ¿ya? Entonces estas imágenes de TAC siempre van a ser vistas en cortes axiales o transversales, como ustedes ven aquí, desde abajo hacia arriba, desde los pies a la cabeza, ¿ya? Entonces esto es anterior, esto es el pubis y esto es posterior. Está visto desde abajo hacia arriba, de los pies a la cabeza. Entonces, para las imágenes de resonancia magnética, como de TAC, todos los cortes axiales o transversales son desde abajo hacia arriba.
Resonancia magnética, ahí tenemos un corte sagital, ¿no es cierto? De cráneo-cerebro, de cuello. Ecotomografía de partes blandas, anda muy bien, podemos ver la piel, su lugar subcutáneo, los músculos, hasta llegar al plano óseo, ¿ya? El otro examen que se utiliza en el estudio de los huesos es la centellografía ósea o cintigrama óseo. Este examen se pide cuando el paciente tiene sospecha de que tiene cáncer diseminado en los huesos. Entonces van a salir aquí los puntos en donde hay metástasis de los cánceres a nivel óseo. Se hace cada 6 meses, generalmente después de un tratamiento de cáncer, como seguimiento. La calcificación de los huesos se mide a través del examen de densitometría ósea. Los lugares específicos donde se puede tomar esta densitometría ósea es en cadera y en columna. En este caso, una densitometría de columna, ¿se fijan? En donde aquí vemos el trabeculado normal, acá a este le falta matriz ósea y ya está en grado de osteoporosis, lo cual produce una fragilidad ósea y con riesgo de fractura. Entonces, la complicación que tiene la osteoporosis es la fractura, que puede fracturar casi espontáneamente, ¿ya? Ojo también que las fracturas espontáneas muchas veces obedecen a cánceres. Por lo tanto, fracturas espontáneas a nivel de las costillas o de la columna, cuando son sin un traumatismo previo, esas serían fracturas espontáneas o fracturas patológicas. De las dos maneras se llama fractura patológica o fractura espontánea, porque no hay una noxa, no hay un golpe, una caída o un mecanismo que le haya producido la fractura, sino que se produce espontáneamente sin mediar mayor esfuerzo. Sería una fractura patológica. Y esas fracturas obedecen generalmente a cánceres óseos localizados. ¿Ya? Bueno, en caso de que queremos ver la densidad ósea, aquí se fijan en la gráfica muy clarito, en verde tenemos el estado de normalidad, en amarillo osteopenia o falta de calcio y en rojo osteoporosis. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, para el caso de esta densitometría de la columna de este paciente, vemos que el valor está acá, en este puntito de la gráfica. ¿Se fijan ahí? Hay un punto negro, está en el verde, por lo tanto está en el rango de normalidad. Si este punto negrito estuviera en el amarillo, acá en la franja amarilla, sería osteopenia, y si estuviera acá en el segmento rojo, estaría como osteoporosis. ¿Ya? Y ahí están unas tablitas donde ustedes pueden ver ahí después la densidad ósea. También podemos tomar en a nivel de hueso imágenes en 3D. ¿Ya? Entonces la misma TAC puede ser en 3D, reconstrucción en 3D. Bien. Vamos a ver ahora entonces a continuación las generalidades de las articulaciones. Bueno, la artrología va a tener como propósito el estudio de todas las articulaciones del cuerpo. Estas articulaciones son el conjunto de partes duras y blandas por medio de las cuales se unen dos o más huesos próximos. Por ejemplo, aquí el disco intervertebral uniendo, ¿no es cierto?, dos vértebras continuas. ¿Ya? ¿Cuál es la función de estas articulaciones? Bueno, por una parte permiten al esqueleto mantener la correcta postura corporal, posibilitan el desplazamiento entre sí, de los huesos entre sí, y participan también en el desplazamiento del cuerpo en el espacio, permitiendo los movimientos de movilización o traslación en el espacio. ¿Cómo clasificamos las articulaciones? Según tres formas. Según su lugar donde se encuentran, según su forma y según su función. ¿Ya? Según el lugar donde se ubiquen, tenemos articulaciones que se ubican en la columna vertebral, otras en la cabeza, otras en el tórax y otras en los miembros, tanto miembro superior como miembro inferior. Esa sería la clasificación topográfica, según el lugar donde se encuentren. Según su forma, las clasificamos en fibrosas, en cartilaginosas y en sinoviales. ¿Ya? Según su grado de movilidad, las clasificamos como inmóviles o sin artrosis, parcialmente móviles o anfiartrosis, y las móviles que son las habituales, que son las diartrosis. Aquí tenemos entonces los ejemplos
tanto de articulaciones inmóviles, semimóviles y móviles. Entre las inmóviles o sin artrosis tenemos dos formas, sin condrosis y sin fibrosis. Las articulaciones semimóviles o anfiartrosis las podemos clasificar como anfiartrosis verdaderas o diartroanfiartrosis. Y finalmente, las articulaciones móviles o diartrosis las podemos clasificar en 6 subtipos, en enartrosis, en condiloartrosis, por encaje recíproco, trocleartrosis, trocoides y artrodias. Veamos entonces, según el tejido que las une, se clasifican en fibrosas y en cartilaginosas y en sinoviales. ¿Ya? Las cartilaginosas a su vez pueden ser primarias o secundarias. Veamos entonces cómo las clasificamos según fibrosas o cartilaginosas. Por ejemplo, las fibrosas las tenemos en la unión entre ambos parietales, ¿ya? En un tipo específico de fibrosa que es una gonfosis, que es la articulación entre la raíz del diente y el alveolo dentario, ¿ya? O las articulaciones, ¿no es cierto?, entre la ulna y el radio, en la membrana interósea antebraquial. Entre las cartilaginosas tenemos el cartílago de crecimiento, ¿no es cierto?, a nivel, ¿no es cierto?, del húmero o del fémur, y los discos intervertebrales o la sínfisis púbica, ¿no es cierto?, serían ejemplos de articulaciones cartilaginosas. Aquí tenemos entonces otros ejemplos como sutura, la gonfosis, cuando anclan los dientes, ¿ya? O la sindesmosis en las articulaciones del antebrazo o de la pierna, ¿no es cierto? Del antebrazo que une radio y ulna, o de la pierna, ¿no es cierto?, que une, ¿no es cierto?, la tibia con la fíbula. Veamos las características generales de una articulación. Cada articulación va a tener una cápsula articular, ¿ya? Entonces va a estar rodeada en forma externa, es totalmente sellada porque si se abre esta cápsula articular puede entrar bacterias o infecciones a la articulación. Y una infección articular es algo muy grave, ¿ya? ¿Por qué? Porque las articulaciones están muy irrigadas, de manera que cuando entra una infección en la articulación, la misma irrigación venosa, el drenaje venoso, el retorno venoso, se encarga de diseminar la infección en forma sistémica a todo el cuerpo, produciendo un grave estado general, fiebre y sepsis, ¿ya? Una infección que obliga a hospitalizar al individuo y colocar tratamiento endovenoso. Veamos entonces, la articulación, la primera barrera que tiene, ¿no es cierto?, es la cápsula articular, que va a estar formada por la membrana fibrosa, que es la más externa, cápsula articular formada por esta membrana fibrosa que está en amarillo, está en un corte con rojo, y luego tenemos la membrana sinovial, ¿ya? La sinovial que está, ¿no es cierto?, en azul. Y esta sinovial, ¿no es cierto?, es sellada, contiene líquido sinovial, que es un líquido que permite el movimiento de la articulación, y entra en contacto, ¿no es cierto?, con el cartílago hialino de las superficies óseas de los dos huesos que se están uniendo, ¿ya? Este cartílago hialino es el que se desgasta cuando hay artrosis. Entonces, el desgaste del cartílago hialino es lo que se denomina artrosis, que puede ser leve, moderado, y así se puede tratar con analgésico, antiinflamatorio, baja de peso, eh, bajar de peso principalmente porque el exceso de peso y la obesidad es la que daña la articulación. Y las artrosis avanzadas, cuando ya el cartílago hialino prácticamente no está y está el hueso al aire, acá está el hueso desnudo, van a la lista de espera de prótesis, ¿ya? Las principales prótesis que se ponen son en cadera y en rodilla, ¿ya? Son las dos principales prótesis que se usan en Chile. Entonces, esta membrana sinovial va a estar cubriendo y formando esta cavidad articular que contiene líquido sinovial y que permite el deslizamiento de la superficie articular, que están recubiertas por este cartílago hialino. El hueso directamente no está en contacto un hueso con otro, sino que se interpone el cartílago hialino. Ahora,
¿Cómo se produce el líquido sinovial? Mediante el ejercicio. Con el movimiento, con la compresión, con el ejercicio, con la actividad, se genera este líquido sinovial que lubrica estas articulaciones. Por lo tanto, la falta de ejercicio, el sedentarismo produce, ¿no es cierto?, una alteración crónica y puede producir artrosis, ya, por falta de uso. Ya, dentro de los elementos que rodean esta cápsula articular, tenemos los tendones de los músculos que están envueltos a su vez por una vaina sinovial, ¿ya? Entonces, todo esto se puede estudiar mediante una ecotomografía de partes blandas. Entonces, si la ecotomografía revela inflamación del tendón, vamos a tener una tendinitis. Si revela la ecotomografía una inflamación de la vaina sinovial, una sinoitis. Tenemos una inflamación de la cápsula articular o de la cavidad articular, y en este caso de la membrana sinovial, vamos a tener una sinovitis. Sinovitis, que puede ser con o no, con o sin derrame articular. Cuando hay más líquido en la cavidad articular, vamos a llamar derrame articular, ¿ya? Ahora, cuando ya hay sangre dentro de la cavidad articular, vamos a denominar hemartrosis. La presencia de sangre en la cavidad articular, hemartrosis. Y la otra estructura que rodea esta cápsula fibrosa, además de los tendones, de la vaina sinovial de los tendones, es rodeada por bolsas serosas, estas bolsas sinoviales, ¿ya? La inflamación de estas bolsas sinoviales o bolsas serosas se llama bursitis. Estas bolsas sinoviales son verdaderas almohadillas que se interponen entre la articulación y un hueso o un músculo o un tendón, ¿ya? Son verdaderas almohadillas para proteger esta cápsula articular, ¿ya? Entonces, la inflamación de estas bolsas sinoviales se denomina bursitis. También se diagnostica mediante una buena ecotomografía de partes blandas. Bien. Sigamos la clasificación de las articulaciones según su grado de movilidad. Las inmóviles o sin artrosis se clasifican, ¿no es cierto?, están constituidas por superficies óseas diversas unidas por o una membrana sutural o una sustancia cartilaginosa. Entonces, estas inmóviles están unidas o por membrana sutural o por una sustancia cartilaginosa. Estas inmóviles entonces se clasifican cuando están unidas por sustancias fibrosas, se denominan sindesmosis. Si las une una sustancia cartilaginosa, se denominan sincondrosis. Pero cuando están unidas hueso con hueso, se llama sinostosis, y esto ocurre con la edad, en el anciano. En el anciano, los huesos del cráneo tienden a perder estas suturas y a unirse hueso con hueso, ¿ya? ¿Qué tanto? 90, sobre 85, 90, 95 años, o sea, bien anciano. Por ejemplo, ocurre mucho entre el esfenoides y el occipital. A nivel del proceso basilar, es muy típica de la sinostosis, donde hubo, ¿no es cierto?, una articulación fibrosa, se elimina el elemento fibroso y se une hueso con hueso y se pasa a llamar unión de hueso con hueso o sinostosis. Tiene una articulación ósea, propiamente tal, donde no se interpone nada, sino que el hueso está unido al hueso. Entre las articulaciones fibrosas se dividen en suturas, en sindesmosis y en gonfosis, ¿ya? Veamos ejemplos. En las suturas, ¿no es cierto?, los huesos del cráneo están unidos por este tejido denso fibroso, son articulaciones inmóviles y están entre el frontal y ambos parietales, entre ambos parietales o entre ambos parietales y el occipital. Son ejemplos típicos de suturas inmóviles, ¿no es cierto?, que contienen una delgada capa de tejido fibroso, ¿ya? Y pueden pasar a sinostosis, como dijimos, en el anciano, ¿ya? Cuando usted encuentra restos óseos y falta esta sutura media, interparietal, se encuentra como que si fuera un hueso parietal único, no está diferenciado el parietal derecho con el izquierdo porque falta la sutura, tenemos una sinostosis, producto de la avanzada edad, ¿ya?
Bueno, ¿cómo clasificamos esta sutura? Se clasifican en distintas formas: sutura dentada, escamosa, armónica y esquindilesis. Veamos cada una de ellas. Las dentadas las vemos aquí, entre el frontal y el parietal, entre el parietal y el occipital. ¿Ya? Esa es sutura dentada. También, ¿no es cierto?, aquí tenemos sutura plana entre ambas porciones horizontales del hueso maxilar. Aquí tenemos otra forma de clasificación, pero veamos entonces esta sutura dentada. Entre el frontal y ambos parietales, entre ambos parietales o entre ambos parietales y el occipital. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se caracteriza esta sutura? Se sutura por superficies articulares dentadas que se engranan recíprocamente, igual como un cierre. Por eso aquí aparece el cierre acá al lado. ¿Ya? La sutura escamosa, un hueso es biselado y se adapta al otro hueso. Por ejemplo, entre el hueso parietal y el temporal. La sutura parietotemporal entonces tiene esta unión en bisel. ¿Ya? Sutura plana o armónica, los huesos en la nariz, ¿no es cierto? Estos huesos propios de la nariz se articulan como articulaciones planas. ¿Ya? Entre ambos huesos nasales, entre los huesos nasales y el frontal, entre los huesos nasales y el maxilar, o entre los huesos, entre el hueso maxilar y el hueso lagrimal. Serían ejemplos de suturas planas. Entonces, como dos bloques, como dos ladrillos que están unidos por un borde muy plano. ¿Ya? La esquindilesis ocurre, ¿no es cierto?, en la sutura esfeno-vomeriana, entre el efenoides, cuerpo del efenoides, y el vómer, en donde el efenoide le ofrece una cresta y el vómer le ofrece, ¿no es cierto?, una ranura. La unión de esta ranura con esta cresta forma, ¿no es cierto?, la esquindilesis esfeno-vomeriana. ¿Ya? Después tenemos la sindesmosis, donde tenemos tejido fibroso conectivo que está uniendo, por ejemplo, tibia con fíbula. ¿Ya? La articulación tibiofibular o la radio ulnar en el antebrazo. Son inmóviles. Y el medio de unión, ¿no es cierto?, una membrana fibrosa o ligamento interóseo. Las cartilaginosas están formadas por la unión de dos segmentos óseos unidos por un cartílago intermedio. ¿Ya? Es como unir dos ladrillos con un poquitito de mezcla de cemento entre ellos, ¿no es cierto? Existen dos tipos eh, de articulaciones cartilaginosas primarias o sin condrosis, aquí, o articulaciones cartilaginosas secundarias o sínfisis, acá, como la sínfisis pubiana. ¿Ya? Y las articulaciones cartilaginosas primarias o sin condrosis están uniendo, ¿no es cierto?, por medio de cartílagos, eh, pero que se pueden fusionar, ¿no es cierto?, entre el efenoides y el occipital o vómero etmoidal también, ¿ya? Entonces, hubo cartílago hialino, pero con la edad también puede fusionarse en la ancianidad y forma, ¿no es cierto?, una sutura, ¿no es cierto?, continua. Y las articulaciones cartilaginosas secundarias o sínfisis se interponen, ¿no es cierto?, entre ambas superficies un cartílago muy robusto, ejemplo, sínfisis pubiana. ¿Ya? Y ejemplo de sinostosis, ya lo dijimos, entre el esfenoides y el occipital. ¿Ya? Los dos huesos pierden su membrana hialina y se fusionan, eso con la edad, y los hacen sinostosis. Pasamos al segundo grupo de articulaciones, semimóviles, ¿ya? O anfiartrosis. Tienen poca movilidad y se mantienen unidas por un cartílago elástico. Tenemos anfiartrosis atípicas y las diartroanfiartrosis. Entre las anfiartrosis verdaderas o típicas tenemos, ¿no es cierto?, las articulaciones de los cuerpos vertebrales, ¿ya? Articulación entre el sacro y la columna vertebral,
o las articulaciones entre el sacro y el coxis, ¿ya? Están unidas por un fibro cartílago interóseo y ligamentos periféricos. Después tenemos las diartroafiartrosis. Se caracterizan porque se ubican a nivel de la sínfisis púbica, articulación sacroiliaca o articulación esternal superior, aquí. ¿Ya? Presentan una cavidad articular y dentro puede haber hasta un ligamento interóseo ahí. Después tenemos las articulaciones más típicas, que son las que nos permiten la movilidad. Son las articulaciones móviles, son sinoviales o diartrosis, ¿ya? Y deriva de la palabra dia, separación, y artron, articulación. Son articulaciones separadas y por ende permiten, ¿no es cierto?, la movilización. Presentan estas superficies, estas diartrosis presentan superficies articulares por una parte del hueso, por otra parte, presentan, ¿no es cierto?, el famoso ligamento capsular que ya describimos, presentan, ¿no es cierto?, también ligamentos periféricos de refuerzo y presenta la sinovial. Entonces, cuando se traumatiza la articulación y se rompen estos ligamentos periféricos, se pierde la estabilidad de la articulación, se pierde el contacto de ambas superficies articulares y ya tenemos, ¿no es cierto?, una luxación. La pérdida de solución de continuidad de las superficies articulares se llama luxación. Si esa luxación va acompañada de fractura, tiene más gravedad, porque tiene la gravedad de la fractura, más la ruptura de los componentes articulares, con desplazamiento de las superficies articulares, y se imaginan que se rompen venas, arterias, nervios, ligamentos, hay hemorragia, hay hemartrosis, hay una salida del líquido sinovial al exterior, por lo tanto hay un peligro enorme que desde el exterior vayan estafilococos, streptococos, bacterias incluso intrahospitalarias, como la pseudomonas, y que pueden producir una grave artritis séptica, ¿ya? Entonces, las articulaciones pueden complicarse por severas artritis sépticas porque estas infecciones migran hacia las torrentes sanguíneos y se diseminan por todo el cuerpo, ¿ya? Fiebre, compromiso general, a veces coma, inconsciencia, muchas veces con insuficiencia renal, hay que estar con soporte vital, con tratamiento endovenoso, a veces apoyo de respirador mecánico, etcétera. Son pacientes que pueden complicarse, agravarse y morir, ¿ya? Son pacientes que pueden llegar rápidamente a la UCI, a la unidad de cuidado intensivo. Bueno, en esta diartrosis tenemos, ¿no es cierto?, la superficie ósea que están cubiertas por cartílago, ¿ya? Este cartílago es el que no se debe de desgastar porque si no vamos a tener artrosis, ¿ya? Aquí lo tenemos marcadito. La cavidad articular, ¿no es cierto?, la membrana sinovial, ¿ya? Y por fuera la cápsula articular completa, que está recubriendo, y más los ligamentos periféricos de refuerzo. Entonces, cuando estudiemos más adelante cada una de las articulaciones, vamos a ir viendo superficies articulares, tipos de movimiento, medio de sostén, la membrana sinovial, la cápsula articular y los ligamentos periféricos que le dan la estabilidad a la articulación, porque si estos ligamentos se rompen, se dañan, se pierde la estabilidad y si no tenemos luxación vamos a tener severo dolor y ese dolor va a producir impotencia funcional e incapacidad de movilización de esa articulación, ¿ya? Este cartílago hialino, ¿no es cierto?, es elástico, es flexible, facilita los movimientos. A mayor presión, o sea, con mayor actividad o ejercicio, se engruesa el cartílago hialino, se fortalece. El sedentarismo, la falta de ejercicio, la inactividad lo adelgaza, lo debilita, lo atrofia. Entonces vamos a tener un buen cartílago articular cuando tenemos movilidad, ejercicio. Por eso es importante movilizar las articulaciones. Y además la compresión va a producir mayor líquido articular, ¿ya? Líquido sinovial. Porque si no vamos a tener la articulación con menos líquido articular o líquido sinovial. Entonces la superficie va a presentar una superficie libre, una superficie que está en la articulación,
una superficie adherida, está pegadita al hueso, este cartílago está pegadito al hueso, y una circunferencia que presta inserción precisamente a la sinovial. Donde termina el cartílago y ahí comienza la sinovial, la membrana sinovial. ¿Cómo se puede estudiar aquí el hombro? Aquí está la escápula, la cavidad glenoidea de la escápula, cabeza del húmero, se estudia mediante una ecotomografía de partes blandas, una ecotomografía del hombro, ¿ya? Entonces, está unido por tejido fibroso que envuelve las superficies articulares, ¿se fijan aquí? Todo este tejido fibroso, tejido sinovial. También pueden tener elementos accesorios a estas articulaciones, como un rodete cartilaginoso, ¿no es cierto? O fibrocartílagos intraarticulares o menisco, en este caso en la rodilla. Para ampliar la concavidad que ofrece la plataforma tibial, se presentan estos cartílagos semilunares para que ancle, entonces, aquí el extremo distal del fémur, ¿ya? Los cóndilos femorales. La función de este rodete cartilaginoso es aumentar la superficie articular, ¿ya? Es un modo de contención, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí de la cabeza del fémur en el acetábulo. Entonces el acetábulo en sí, óseo, es más pequeño y es agrandado y es aumentado de tamaño por este rodete articular, ¿ya? Lo cual mejora la estabilidad de la articulación de la cadera. Los ligamentos periféricos aumentan la resistencia, ¿no es cierto?, de la articulación a los movimientos extremos, flexión, extensión, inclinación lateral, medial, lateral, extrema. Los ligamentos de refuerzo entonces hacen que no se desencaje, que no se produzca la luxación. Favorece la estabilidad y la resistencia entonces de la articulación. Y estos ligamentos periféricos presentan diferentes formas, pueden ser interóseos acá, como en el caso de los cuerpos vertebrales, o pueden ser a distancia, están de una parte del hueso a otra parte del hueso, ¿ya? Ahora, la sinovial, ¿no es cierto?, es la capa interna de la cápsula, fabrica líquido sinovial que permite la lubricación de la articulación, evitando el desgaste, ¿no es cierto?, excesivo del cartílago articular. Entonces, el líquido sinovial es un verdadero lubricante. Cuando falta ese líquido sinovial, se desgasta más el cartílago articular. ¿Cómo clasificamos en general las articulaciones según sus ejes? Las clasificamos como esféricas o en artrosis, en planas, deslizantes o artrodias, en silla de montar, en condilias, en bisagras y en pivote, ¿ya? Las esféricas o en artrosis permiten, ¿no es cierto?, movimiento en los tres ejes de los planos, es multiaxial, ¿ya? Entonces, hace movimiento de proyección hacia adelante, hacia atrás y movimientos laterales. Esos son los tres planos. Las biaxiales permiten movimiento en dos ejes, puede ser anterior o posterior, por ejemplo, las articulaciones de las interfalángicas, de los dedos. Y ahí pueden clasificarse como planas, en silla de montar o condilias. Y las articulaciones unoaxiales en un solo plano, ¿ya? Como bisagras y en pivote. Bien. Las superficies articulares, entonces, podemos clasificarlas en esferoideas o en artrosis, en elipsoideas o condiloartrosis, en silla de montar o por encaje recíproco, en bisagra, como trocleartrosis o gínglimo, en pivote, se llaman también trocoides, y las planas artrodias. Ahí estaríamos terminando entonces, es un resumen, ¿no es cierto?, de lo que tenemos que expresar ahora, y les vamos a subir el PPT que en PDF, ¿ya? Incluso lo voy a hacer más completito para que tengan más materia. Bien, se les agradece su asistencia y nos vemos mañana para ver generalidades de músculos. Tenemos que seguir con generalidades de músculos y después generalidades del sistema nervioso y del sistema cardiovascular.